Capítulo 4. Agosto de 2030, 2552, Sistema Epsilon Eridani, Valle Cuerno Largo, Planeta Rich. La alarma ululó, y Sabah se puso en pie con un grito de sorpresa. El alienígena agachado, un grunt vestido con una armadura naranja bruñida, tambaleó y dejó caer su escáner de movimiento. Él se desplomó en miedo y recuperó el dispositivo con una garra temblorosa. Si el escáner hubiese sido dañado, los élites usarían su cuerpo como blindaje del reactor. Si sus amos supieran que estaba dormido en su puesto, harían algo mucho peor que matarlo. Podrían dárselo a los Jackals. Sabah se estremecía. Afortunadamente, el escáner aún funcionaba y el diminuto alienígena suspiró con alivio. 3 contactos se aproximaban rápidamente a la montaña que separaba el grupo de Sabah de las distantes fuerzas humanas. Él alcanzó la bocina de alerta, pero se relajó mientras su detector identificaba los contactos, aviadores Vansee. Observó por encima del borde sucio de su hoyo de protección para confirmar esto. Avistó 3 de las bulbosas aeronaves cuando se acercaban. Sabah resopló. Era extraño que el vuelo no estuviera en su agenda de patrulla. Consideró alertar a sus superiores, y luego pensó mejor en eso. ¿Y si fueran élites en alguna misión secreta? No, era mejor no cuestionar tales cosas. Sé ignorado. Vive otro día. Ese era su credo. Se acurrucó en su agujero, reinició el detector de movimiento de largo alcance, y rezó para que no volviera a sonar. Se enroscó en una pelota apretada y rápidamente cayó en un sueño profundo. Fred lideró su formación de cuña voladora. Los aviadores morados y rojos volaban por encima de las copas de los árboles de la cresta, ganando tanta altitud como los Banshees pudieran manejar, unos 300 metros. Mientras él llegaba a la cima para ver mejor, lo que vio le hizo aflojar el acelerador. El valle tenía 10 kilómetros de extensión y se extendía en pendiente ante él, cubierto de abeto que se diluía y daba paso a los campos atropellados y al río Gran Cuerno. Acampando en los campos había miles y miles de soldados del Covenant. Su masa cubría la totalidad del valle, y la delgada y espumosa luz del sol resplandecía en un mar de armaduras rojas, amarillas y azules. Se movían en apretadas columnas y ondeaban a lo largo del borde del río, tantos que parecía que alguien había pateado el hormiguero más grande que existía. Y estaban construyendo. Cientos de frágiles carpas blancas con forma de domo estaban siendo levantadas, pozos atmosféricos para los grunts que respiraban metano. Más atrás se encontraban las extrañas casetas poliédricas de las unidades élite, custodiadas por una larga fila de docenas de tanques Bright estilo escarabajo. Torres de vigilancia puntuaban el valle, subían en espiral desde plataformas móviles escalonadas, de 10 metros de altura y coronadas con torretas de plasma. Las reglas habían de hecho cambiado. En más de un centenar de batallas Fred nunca había visto al Covenant montar campamentos de tal magnitud. Todo lo que ellos hacían era matar. Flotando detrás de toda esta actividad, casi rozando las colinas lejanas, el crucero del Covenant flotaba a 30 metros del suelo. Era como un gran pez hinchado con aletas estabilizadoras rechonchas. Su ascensor de gravedad estaba en funcionamiento, un tubo de energía centelleante que movía la materia hacia y desde el suelo. Montones de cajas púrpura flotaban suavemente hacia abajo desde la embarcación. En la luz de la tarde podía ver sus armas erizándose a lo largo de su longitud, arrojando sombras como arañas a través de su casco. Sus Banshees se nivelaron y Fred retrocedió para estrechar su formación con Callie y Joshua. Observó nuevamente la nave enemiga y las torres de vigilancia. Un buen golpe de esas armas podría acabar con ellos. Fred vio otras patrullas Banshee recorriendo el valle. Frunció el ceño. Si los pasaban, los pilotos enemigos exigirían casi con toda seguridad conocer sus asuntos. Y no había forma de saber cuáles eran las rutas de patrulla establecidas. Eso significaba que él tendría que tomar un rumbo de vuelo alternativo, recto hacia el centro y derecho sobre la horda Covenant. Ellos solo necesitarían un recorrido para hacer esto. Probablemente solo tendrían una oportunidad. Activó una frecuencia de comunicación. Vamos. Callie golpeó el acelerador y se desplazaba hacia el crucero. Fred cayó detrás de ella. Armó el cañón de combustible integrado en el Banshee. Estaban a 6 kilómetros del crucero cuando Callie alcanzó la velocidad máxima de su aeronave. Grunts y Jackals en los campos por debajo levantaron sus cuellos mientras que los Spartans los pasaban. Tenían que ir más rápido. Fred sintió todos los ojos del Covenant observándolos.
Se zambulló, cambiando su altitud por aceleración, y Joshua y Callie hicieron lo mismo. Símbolos de comunicación parpadeaban a través del parabrisas de su Banshee. El programa informático del UNSC incorporado en su armadura solo funcionaba con algunas de las lenguas habladas en el Covenant, no sus palabras escritas. Caracteres extraños y rizados recorrían las pantallas del Banshee. Fred golpeó uno de los símbolos de respuesta. Hubo una pausa, la pantalla se despejó y centellearon docenas de símbolos más, el doble de rápido. Fred desactivó la pantalla. Faltan 3 kilómetros para llegar, y su corazón latía tan fuerte que lo oía retumbar en sus oídos. Kelly le sacó algo de ventaja. Ahora se encontraba a 30 metros del suelo, ganando la máxima velocidad posible, conduciendo directamente hacia el ascensor de gravedad del crucero. La torre de vigilancia más cercana la rastreó, su cañón de plasma quemó y disparó. El aviador de Callie escaló y se ladeó para evadir el fuego enemigo. El perno de gas ionizado, sobrecalentado, rozó su fuselaje de estribor. El aerosol de energía derritió el extremo delantero del Banshee y su nave se ralentizó. Una docena de torretas de plasma se giraron para rastrearlos. Fred se ladeó y abrió fuego. Las ráfagas de energía del arma principal del Banshee asolaron la torre de vigilancia. Joshua hizo lo mismo, y un río de fuego se desbordó hacia las torres. Fred golpeó el taco de disparo del arma pesada del Banshee, y una esfera de energía se arqueó en la base de la torre. Esta comenzó una inclinación gradual, y luego se derrumbó. Kelly no había disparado. Fred miró hacia su camino y vio que ahora permanecía en una baja postura sobre su Banshee que se movía a toda velocidad. Tenía un pie debajo de la cinta adhesiva que había asegurado la bomba nuclear y ahora sostenía la bomba en su mano, ladeándose para lanzar. Un fragmento de cristal dentado, una ronda de un aguijoneador Covenant, resonó en el escudo de babor de Fred. Echó un vistazo por debajo. Grunts del Covenant y Jackal servían en agitación, cientos de disparos mal dirigidos se arquearon tras él, brillantes nubes de agujas cristalinas y pernos de plasma como luciérnagas se abalanzaron sobre el aire y se astillaron sobre el fuselaje de su Banshee. Fred giró su Banshee a la izquierda y a la derecha, y evadió los pernos de plasma de las 3 torres de vigilancia que lo rastreaban. Se alineó para una segunda corrida de ametrallamiento, y las armas de energía más ligeras del Banshee enviaron a los Grunts a dispersarse. 100 metros por delante. Callie se inclinó hacia atrás, enrolló su cuerpo, y se preparó para lanzar el dispositivo nuclear como si fuera un proyectil. El crucero Covenant cobró vida y sus armas rastrearon a los Banshees. Una docena de dedos de plasma rasgaron el aire, arcos de fuego blanco azulado los alcanzaron. Un perno conectó con el vehículo de Joshua. Los escudos improvisados del Banshee se sobrecargaron y desaparecieron. El estabilizador del aviador se derritió y se dobló. El aviador extraterrestre se precipitó en un giro mientras sus superficies de control se deformaban, y Joshua cayó detrás de Fred y Callie justo cuando entraron en el ascensor de gravedad de la embarcación. Fred tecleó su comunicador para llamar a Joshua, pero solo tenía estática. El tiempo pareció ralentizarse dentro del rayo de luz púrpura que transportaba mercancías y tropas hacia y desde el vientre de la nave. El extraño resplandor los rodeaba y hacía cosquillear su piel como si estuviera dormida. Sus Banshees se elevaron hacia una abertura en la parte inferior del carguero. No entraban en la nave, sin embargo, estaban viajando demasiado rápido y atravesarían el haz antes de llegar a las 3/4 partes del camino. Fred se movía bruscamente. No veía a Joshua por ningún lado. Los haces de plasma chocaron contra el pozo y fueron desviados como si se tratara de una lente de vidrio gigante. Callie lanzó la bomba nuclear directamente a la hendidura del crucero. Fred apretó los controles del Banshee y arqueó la aeronave bajo el borde de la nave. Callie estaba justo detrás de él. La luz se esfumó y emergieron al otro lado de la embarcación Covenant. Detrás de ellos, distorsionados por el ascensor de gravedad, Fred vio a las tropas de Covenant disparando sus armas al cielo. Escuchó 10.000 voces gritando por sangre. Fred hizo un ping a Joshua en el comunicador, pero su luz de reconocimiento permaneció oscura. Él quería ir más despacio y volverse hacia él, pero Callie se zambulló, acelerando hacia el suelo, y ella entró en el bosque que alfombraba la ladera de la montaña. Fred la siguió. Estaban a escasos metros de altura del suelo, ellos esquivaban los árboles y volaban entre nudos de follaje. Un puñado de disparos perdidos destellaron por encima. Volaron a máxima velocidad y no miraron hacia atrás. Emergieron de la línea de los árboles y sobre la polvorienta nieve de la cima de la montaña.
se arquearon sobre una cresta de granito, se abrieron y frenaron. Los Banshees se movieron lentamente hacia el suelo. El cielo se tornó blanco. La placa frontal de Fred se polarizó a su configuración más oscura. El trueno se movió a través de su cuerpo. Fuego y metal fundido florecieron sobre la cresta, hirvieron hacia el cielo y volvieron a llover en el valle. La cima de granito de la montaña intermedia se desintegró en polvo y la nieve de su lado se derritió en arroyos fangosos. El visor de Fred se despolarizó lentamente. Kelly se recostó sobre su Banshee. La sangre resumaba de la articulación izquierda del hombro de su armadura. Fue a tropezones en dirección al sello de su casco, lo cogió y lo arrancó de su cabeza. «¿Los agarramos?», ella resopló. Sangre espumaba por la comisura de su boca. «Eso creo», le dijo Fred. Ella miró a su alrededor. «Joshua». Fred agitó la cabeza. Le dieron cuando entraba. Había sido fácil para él volar hacia la cara de una muerte segura hacía unos momentos. Era 100 veces más difícil decir esas palabras. Callie se derrumbó y dejó caer su cabeza contra su Banshee. «Quédate aquí, voy a subir a echar un vistazo». Fred encendió su Banshee y se elevó en paralelo con la cordillera. Empujó la aeronave un poco más lejos y obtuvo su primera vista del interior del valle. Era un mar de llamas. Cientos de fuegos salpicaban el suelo agrietado y vítreo. Donde el río Gran Cuerno había serpenteado, ahora solo había un largo surco humeante. No había rastro del crucero o de las tropas del Covenant que habían colmado el valle hacía unos momentos. Todo lo que quedaba era un campo de ardiente y retorcido hueso y metal. En el borde de esta carnicería quedaban troncos ennegrecidos, los restos del bosque, todos inclinados hacia afuera del centro de la explosión. 10.000 muertes del Covenant. Eso no valió la pena perder a Joshua o a cualquiera de los otros Spartans, pero eso era algo. Quizás habían comprado suficiente tiempo para que los cañones orbitales Mac volcaran la batalla a favor de la flota. Quizás sus sacrificios podrían salvar Reach. Eso valdría la pena a cambio. Levantó la vista hacia el cielo. El vapor hacía difícil ver cualquier cosa, pero había movimiento por encima, sombras tenues se deslizaban sobre las nubes. El Banshee de Callie apareció junto al suyo, y sus estabilizadores chocaron. Las sombras sobre sus cabezas se acentuaron, 3 cruceros del Covenant rompieron las nubes y se dirigieron hacia el complejo generador. Su artillería de plasma parpadeó y resplandeció con energía. Fred disparó su canal de comunicación y elevó la potencia de la señal al máximo. Equipo Delta, retirada. Retrocedan ahora. La estática siseó sobre el canal, y varias voces se superpusieron. Escuchó a uno de sus Spartans, no podía decir quién, interrumpir a través de la estática. El complejo del reactor 7 ha sido comprometido. Estamos retrocediendo. Tal vez podamos salvar el número 3. Hubo una pausa mientras el locutor le gritaba órdenes a otra persona, activa esas cargas ahora. Fred cambió a Fleecom y emitió, atención, Pelorobotham, los reactores de tierra están siendo tomados. Armas orbitales en riesgo. No podemos hacer nada. Son demasiados. Tendremos que usar las armas nucleares. Atención, los cañones orbitales Mac probablemente serán neutralizados. Pelorobotham, ¿me recibe? Confirme. Más voces abarrotaron el canal, y Fred pensó que escuchó la voz del almirante Beacom, pero las órdenes que emitió eran incomprensibles. Después solo hubo estática, y luego las comunicaciones murieron. Los cruceros dispararon salvas de plasma que quemaron el cielo. Explosiones lejanas resonaron, y Fred intentó ver si había fuego de regreso, cualquier indicio de que sus Spartans estaban luchando o retrocediendo. Su única esperanza era el movimiento, la potencia de fuego enemiga despedazaría una posición fija. Retrocedan, él siseó. Ahora, maldita sea. Callie lo golpeó en el hombro y le apuntó hacia arriba. Las nubes se partieron como una cortina tendida mientras una bola de fuego de 100 metros de ancho rugió sobre su posición. Vio los tenues contornos de docenas de naves de combate Covenant en baja órbita. Bombardeo de plasma, susurró Fred. Había visto esto antes. Todos lo habían hecho. Cuando el Covenant conquistaba un mundo humano, disparaban sus principales baterías de plasma contra el planeta, quemándolo hasta que sus océanos servían y no quedaba nada más que un globo de cristal quebrado. Eso es todo, murmuró Callie. Hemos perdido. Reach va a caer.
Frar observó cómo el plasma impactaba en el horizonte y el cielo se volvía blanco, luego se oscurecía de negro mientras millones de toneladas de cenizas y escombros borraban el sol. Quizás, dijo Frar. Disparó su Banshee. Tal vez no. Vamos, aún no hemos terminado.